El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, primera temporada, Taylor's Version. A ver, es un poco difícil decir lo que trata esta primera temporada, porque se trata de muchas cosas. Pero básicamente la Tierra Media sufrió una terrible guerra orquestada por el terriblísimo Sauron. Y pues ya todo esto se ha terminado, ya no hay más orcos, o eso creemos nosotros, debido a que Galadriel, Galadriel, una elfa que estuvo en la guerra y que tiene una sed tremenda de venganza, ella está segura que el mal sigue rondando, que Sauron, a pesar de que todo el mundo diga que ya ha desaparecido, que ya ha muerto, ella está segura que él sigue rondando por ahí y ella continúa en su búsqueda, todo el mundo se pone en su contra, pero resulta que empiezan a haber varios problemas en la Tierra Media, porque todo parece indicar que efectivamente el mal, los orcos y Sauron siguen rondando. Y hay varias subtramas conectados a esto, los elfos, los enanos, los pelosos, los humanos, que se ven afectados directa e indirectamente por toda esta maldad. Y así le doy una pincelada muy escueta porque si me voy de subtrama por subtrama es que hijo, nunca acabo. Debo de decir que le tenía muy pocas expectativas a esta serie por todo lo que rondaba alrededor de ella. Yo la vi tarde, o sea, la empecé a ver ya en su última semana para aventarme todos los capítulos así de fregazo porque soy una viciosa de lo peor. Y a pesar de todas las malas críticas, yo siempre he dicho que lo importante, dentro de todas las críticas que hay en el mundo, lo más importante es mi opinión. Sobre todas las del mundo, la mía. Obviamente siempre va a ser más importante la perspectiva propia sobre algo tan subjetivo como puede ser una película o una serie. Y además de que quería hacerme mi propia opinión, a ver, es que yo tengo en la sangre El Señor de los Anillos. Ver las películas fue parte importante de mi formación y mi despertar de amor por el cine. Entonces claramente no la iba a dejar pasar. Y en fin, para mí la serie empezó muy fuerte. No en un buen sentido, porque te presentan todos estos millones de personajes con millones de subtramas, y yo así de, ay Dios mío, por favor, no. Porque, a ver, yo nací a los 6 meses y medio, yo tengo suerte de estar viva, entonces, si en una serie me empiezas a meter personajes así, maquilar personajes y subtramas, a mí de entrada me reburujo un poco. O sea, encuentro complicado seguirle el paso por todo lo que está presentando. Y está hablando pues de un momento que no solo que no leí los libros, ¿verdad? Sino que no lo han abarcado las películas, solo se ha mencionado ligeramente. Entonces es como ver algo nuevo de lo que no tengo tanta referencia así al detalle. Y claro que me costaba trabajo. Y lo peor es que conforme avanzan los capítulos y avanzan y siguen presentando nuevos personajes y nuevas subtramas. O sea, era el tercer capítulo o algo así. Y yo decía, ok, ya tengo las riendas bien agarradas, ¿no? Creo que ya le entendió las subtramas. Y luego en el tercer capítulo te presentan otras 3 y otros 80 personajes. Y yo, ay, Dios mío, no. Como cuando el profesor no deja de encargar tareas. Y yo, no, ya deténganse, por favor, me lastiman. No sé cuánta gente va a encontrar como eso un problema, pero al menos a mí me parecía complicado. Siempre he dicho que, por ejemplo, al empezar yo a ver Game of Thrones, tardé 3 temporadas en saber quién carajos era Tywin Lannister. Sí, no se fíen mucho de mis videos. Entonces para mí eso se me hacía como que de alguna forma complicaba las cosas, al menos desde mi perspectiva. O sea, me dejaban una cara de tonta, que ya de por sí la tengo, pero pues todavía más. Y era como, no, ya no más. Y no solo por ese aspecto, que si bien a lo mejor ya pasaditos los capítulos era como ya las tengo todas descifradas, ya sé dónde se colocan las piezas en el tablero, ok. Pero ahí es donde entra todavía el conflicto que yo consideré el mayor, el más grande conflicto para mí para la serie. Que si bien ya tenía yo bien localizado los personajes y cuál sería su función en la serie, me interesaban todas las tramas, pero eran tantas que no me dejaban saborear ninguna a gusto. Es como si vas a un buffet donde todo te gusta y todo te lo vas a comer, claro que sí. Pero obviamente no puedes consumir mucho de una sola cosa porque te lo quieres comer todo. Eso dijo ella.
Perdón. Entonces, para mí era un poco así esta serie. Me interesaban todas las subtramas. O sea, en un principio había algunas que yo decía, uy, esta es aburrida, esta tiene personajes aburridones. Por ejemplo, la de unos que son los pelosos, que se le conocen como los pelosos, y era, uff. Pero ya conforme fue avanzando la historia, me interesaron todas las subtramas. Pero cuando estábamos en un momento interesante en una, de repente cambiábamos a otra. Y esta subtrama la dejan abandonada y a lo mejor en el siguiente capítulo ni se le menciona. Y yo estoy como, uy, ¿qué habrá pasado con esta otra? Y ok, estamos con esta, estamos un ratito en esta y luego ¡pum! Vamos a esta otra y es como, ¡ay, dejen de brincar! Denle resolución alguna, maldita sea. Había mucho corte, esto parecía clímax de Star Wars. Entonces, a pesar de que yo quería ver todas las subtramas que me interesaban, pues como tenían que balancearlas y realmente irnos contando la historia de todas, pues teníamos muy poco de cada una, por cada capítulo, claro, o sea, a lo largo de la serie sí nos la van desarrollando bien, pero eso lo cuento como la experiencia por capítulo, y miren que yo me la aventé de fregazo, no me imagino a los que la siguieron semana a semana, entonces para mí eso representaba el mayor problema, y a veces el hecho de que estuvieran saltando tanto entre subtramas, no solo era que de repente estaba muy emocionante una, o estaba interesante, o era agradable esa situación en la que estaba en la subtrama, que nos brincaran a otra, sino también el hecho de que a veces a esto que nos brincábamos no estaba tan padre, o no se sentía que le aportara nada, lo que hace que la serie pues se sienta lentita. Y los episodios no tienen una duración común. Creo que todos, o al menos la mayoría, duran más de 1 hora. Tenemos momentos bastante lentitos y se resiente, la verdad. Sobre todo en la primera mitad de la temporada, creo yo. Era como, uff, o sea, me interesa lo que me dices, amiga, de verdad. Pero híjole, cómo te estoy sufriendo. Es como cuando les cuentan un chisme, ¿no? De estaba tal y tal. Pero luego toman esta tangente de, pero para esto, es que antes sucedió esto. Entonces te van poniendo todo este contexto para que tú comprendas que si bien es importante, no llegas al chisme, no llegas al meollo del asunto. Y siento que es de lo que sufrió esta serie, de que tenía tanto personaje y tanta subtrama con la cual gestionarse los tiempos en los episodios, pues al final no terminaban de llegar a algo tan emocionante como uno esperaría. Y yo sé que El Señor de los Anillos, al menos en lo que hemos visto en pantalla, pues no todo es acción, no todo son batallas, claro que no. Pero híjole, o sea, en las películas, si recuerdan, había mucho dinamismo en estas historias, incluso como íbamos brincando de una a la otra. Y aquí todo se siente como que muy abrupto y no estamos suficiente con los millones de personajes que quisiéramos estar, porque vamos brincando de uno a otro. Para mí ese fue el gran problema de la serie, lo que hace que pague el precio, que la primera mitad para mí es un poquito estresante. Sí la sufrí un poquito, pero para mí la segunda mitad, los últimos 4 capítulos, ya los fui disfrutando bastante. ¿Por qué? Porque como la básica que soy, y ahora sí había escenas más emocionantes, ya había más enfrentamientos. Lo que te estuvieron estableciendo en los primeros capítulos, aquí ya podemos verlo llevado a la realidad, llevado a pantalla, de que, oye, se va a dar este enfrentamiento, y nada más escuchas que lo platican, pero ahora sí ya lo ves hecho realidad, y pues la verdad está muy entretenido. Y ahí es cuando, bueno, debía empezar a hablar de lo positivo de la serie, pero a veces es bueno vivorear, sacarse el veneno primero. Y debo de decir que, a ver, desde el principio, si bien a mí me parecía confusa, lenta, no se mantenían en las subtramas que yo quería ver, y luego cuando me encariñaba en la que estaban ya se brincaban a otra. Si bien tengo esos problemas que yo creo que son pues considerables en la serie, también desde el principio puedo decir que las actuaciones me gustaron los personajes, se me hicieron muy interesantes, les digo, me encariñé con todos, había actores guapos, sé que eso no es relevante, pero para mí sí, siempre debo de tener uno o más de un crush en una serie para poderla mantener. El diseño de producción me pareció muy bonito. De repente se les desliza algo que ves que es un pueblo y nada más son 3 casillas, pero bueno, está bien, se lo perdonamos porque hay otros diseños
dentro de la serie, otros sets que se ven muy padres, el CGI me gustó mucho, o sea, se nota que es una serie que gastó los dineros y se ve reflejado en pantalla, la verdad. Creo que en su momento dijeron que era la serie más costosa de la historia, me lo creo, o sea, se ve espectacular, el vestuario es buenísimo, el vestuario es muy padre, es muy bueno, y puedes ver cómo maniobran todos estos aspectos, es decir, como estamos con diferentes personajes que son técnicamente de diferentes razas, pues vemos que acomodan los escenarios para ellos, que son inclusive otro estilo de maquillaje, otra vestimenta, que todo esto se va acomodando según los personajes, si son pelosos, si son enanos, si son elfos, y me gusta cómo la serie hace que puedas distinguirlos perfectamente a cada uno. Me gusta mucho ese, o sea, en aspecto visual, creo que la serie no quedó nada de ver, es muy buena. Y los personajes, como decía ahorita, son muy buenos también. Galadriel, que técnicamente podríamos decir que es nuestra protagonista, es una, bueno, la actriz es muy linda e impone un montón. O sea, es alguien que cuando se pone la armadura, tú dices, ay, ella le pone una friega a Jeepers Creepers de la última película. Fácilmente lo derrota, que parece un orco. Y luego las escenas de batalla donde la vemos a ella pelear, o sea, es muy bueno. El trabajo que se ve que hace la actriz es impresionante. Obviamente el trabajo de dobles también lo fue. La coreografía de las peleas me gustaron. Muchas debo de decir que no son la gran cosa, o sea, no son escenarios tan tremendos como la batalla en la del Retorno del Rey, pero siguen estando muy disfrutables, y ya para ese punto donde vemos esos enfrentamientos, pues ya conocemos a los personajes, y al menos por mi parte yo ya me había encariñado con ellos y claramente no quería que nada les pasara, o sea, ninguno, no hay un personaje que yo diga desechable, no, o sea, realmente todos me agradaron, en mayor o menor medida, claramente, y eso pues es algo que hay que alabarle a la serie, porque les digo que tenía como 80,000 personajes y que todos me interesaran, eso dice algo, o sea, creo que fue un buen desarrollo, pero que debió ser más dinámico desde sus cimientos, porque me imagino que mucha gente la habrá abandonado precisamente por lo lenta que va. La dinámica entre unos personajes es brillante, es simplemente divina. Tenemos a Elrond y ay, no me acuerdo el nombre del personaje, pero es un enano. Elrond es un mitad elfo. Me gustó mucho la dinámica que hay entre ellos, la amistad, el bromance que hay entre estos dos personajes. También hay una entre un gigante y una pelosa que me llegó a los feelings. También entre Galadriel y este humano que conocen cuando ambos están como varados en medio del mar. Me gustó mucho esa dinámica. O sea, hay dinámicas en personajes que me gustaron mucho ver en pantalla, que me agradaron bastante. Y eso hace pues que crezcan los personajes, ¿no? Ver cómo se van desarrollando junto con otros protagonistas. El último capítulo tiene algo muy interesante. En realidad el penúltimo y el último. Pero creo que el último te da un golpe bastante impactante. Yo quedé impactada después de ver ese episodio. Habrá gente que quizás se haya visto venir a cierto giro, cierta revelación que se hace. Claramente yo no la voy a decir aquí. Pero me quedé así como... ¡oh! Lo cual agradezco que la serie se haya guardado un saborcito así dulcecito rumbo al final. Me gustó esa parte. En conclusión, El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, primera temporada. Es una serie que me deja un poquito con un sabor agridulce. Yo creo que más dulce al final que agrio. Porque, a ver, me gustaron mucho los personajes, las actuaciones me parecieron muy buenas, los protagonistas creo que dieron la talla a pesar de ser 8 millones, a pesar de tener más protagonistas que, yo que sé, que una banda norteña tiene integrantes. A pesar de ser muchos personajes, me agradaron todos, se siente que todos le aportan a la historia. A nivel técnico esta serie es una maravilla, la verdad, o sea, visualmente es increíble, el diseño de producción es buenísimo, la fotografía es muy bella, tienen un muy buen manejo del CGI en cuestión de vestuario, la música, o sea, se nota que es una serie que costó los dólares, que costó los dineros, todo lo puedes ver empleado ahí en pantalla. Sorprendentemente todas las subtramas me interesaban, todas las subtramas se me hacían interesantes, y es ahí cuando decae para mí la serie, curiosamente,
porque les digo, nada más comenzar y hay 80,000 millones de subtramas con 1,000 millones de personajes y yo así de, ¿pero qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! Me pareció como una saturación muy así de repente. O sea, tenían una urgencia tremenda de presentarte todo rápido. Ya. Y cuando te estás acostumbrando a estos personajes, todavía te presentan a todavía más personajes. Entonces, eso hace que, además de que haya una saturación, si eres una persona boba, así como yo, pues a lo mejor te cuesta en un principio seguirle los pasos. Pero una vez que le sigues los pasos, te das cuenta que la serie, al tener tantas subtramas, se va alargando mucho y no dura tanto tiempo en algunas que te interesan. Y cuando te estás acostumbrando a estar ciertas escenas con algunos personajes, te cambian a otro momento menos interesante. Y cuando ese ya te está interesando, luego te cambian a otro momento menos interesante de otra subtrama. Entonces, al final, estos brincos, tantas subtramas, van alargando mucho la historia. La verdad, se siente pesadita. Los primeros 4 episodios, debo decir que los sufrí un poquito. La verdad, yo decía, o sea, veía todas las cualidades de la serie que les acabo de decir, pero yo pensaba, si sigue con este ritmo, puedo comprender perfectamente lo que la gente está pensando. Pero para mí la serie hace una remontada muy padre a partir como del 5º capítulo. O sea, para mí a partir de ahí la serie se repone, al fin paga todo lo que las subtramas venían construyendo, ciertos enfrentamientos, ciertas respuestas, ciertos interrogantes, al fin pasan a la palestra y hacen una experiencia emocionante esta última mitad de la temporada. Pero estamos diciendo que la primera, con la que se supone que te debes enganchar, pues va lenta, se siente un tanto complicada. A ver, yo he visto que hay mucha gente que dice que es una mierda esta serie. Yo siento que es gente que no está valorando todos los aspectos técnicos y puedo comprender lo de la historia. Les digo, yo soy boba, a mí se me hizo que se sobrecomplicaba por meterte tanta subtrama. Pero al final, si le das tiempo, como un buen como un buen corte de carne, si le dejas un tiempo al fuego, vas a ver que va a valer la pena, o al menos para mí valió la pena ese tiempo invertido, aunque tuve que sufrir las primeras 4 horas. Para terminar, me encantaría que se armara chisme con su opinión o expectativas sobre esta serie. Y bueno, me voy.